Hola gente, aquí Amanda la que manda. Estoy a punto de salir, ya estoy preparada. No, pero debajo tengo el traje de baño, porque ¿saben a dónde vamos hoy? ¿Lo saben? A Caribbean Bay, el parque acuático que queda al lado de Everland. Dicen que hoy día va a ser como 26 grados, pero no sé cuánto sea eso en como temperatura que uno se siente, porque como está húmedo, pero por lo menos no va a llover. Es un parque, cuesta... Si compramos las entradas por Tracy.com, que es una página como para extranjeros, y nos salía con descuento, entonces en vez de 70.000 salió 53.000 won. Pero es temporada alta, entonces por eso es que sale un poco más caro. Si van como a principios de junio, les sale más barato, para que sepan. Así que acompáñennos hoy a este día en el parque acuático. ¡Woo! Perdí el bus. No, es que tenía que hacer conexión de bus y me pasó por al frente, así de que iba caminando, iba corriendo casi, caminando rápido, y veo pasar el bus así, ¡wing! Y yo, oh no. Y pasa como cada media hora, entonces me tocó esperar nomás. Pero bueno, no importa, la cosa es llegar allá. Lo malo es que mi amiga ya llegó. Así que le mandé su entrada porque para que pueda entrar, ir al camarín y todo eso. Por mientras les voy a contar algunas recomendaciones de qué llevar. 1. Bloqueador. Yo voy a llevar... también llevo una polera de esas UV para protegerme los hombros y eso, porque es lo que más se me quema normalmente. Otro, un gorro, un jockey, porque no sé si en este parque es obligación, pero sé que en el otro parque, en Ocean World, sí es obligación. Y bueno, o sea, estás todo el día ahí bajo el sol, entonces sirve. 2. Ahí es obligación usar chaleco salvavidas cuando estás en la piscina de olas, pero puedes arrendarlo por todo el día. Es 6.000 won, creo, por el día, o por usarlo nomás. Entonces, si te vas a meter a la piscina de olas, lo arriendas y después vas a los otros juegos, porque todos se suben igual con el chaleco. No tienes que llevar chalas ni nada, porque en verdad la otra vez que fui... anduve a pata pelada todo el rato, porque dejas como que tus cosas en el locker, en el camarín, y ya no te preocupas nunca más. Pero si lleven una capucha de agua para el teléfono, ahí venden, pero cuestan más caro. En cambio los puedes comprar en el Daiso, que es la tienda barata, mucho más barato, como a 2.000, 3.000 won, y en el parque cuestan como 12.000 won. Pero es muy útil porque pones tu teléfono y tus tarjetas y todo, entonces no necesitas ir al camarín a buscar plata ni nada. Así que eso. Si se me ocurre algo más, se los cuento durante el día. ¡Ya llegamos! ¡Saludos! Cuando llegas tienes que sacarte los zapatos y ponerlos en un casillero. Y ahí sí. Perfecto. Y ahora el camarín en el 5.º piso. Bueno, gente, les voy a contar un poco de cómo era el locker de Caribbean Bay, para que ustedes no se sorprendan. Cuando tú llegas, tienes que rentar un locker y eso cuesta 5.000 won, que no está incluido en la entrada. O sea, ya te sacaste los zapatos en la entrada y aquí puedes ir a cambiarte el traje de baño y todas esas cosas. Te dan una llave que está en una pulsera y entonces buscas tu locker, y en el locker normalmente caben como 2 mochilas, así que pueden usar un locker por 2 personas. Hasta 3. Pero así como de espacio es como un poco menos que un brazo de espacio. Entonces tú llegas y te puedes cambiar el traje de baño ahí y dejar tu ropa en el locker. Ahora, esta es la parte que puede causarles impacto, porque este locker es estilo coreano, como en los saunas coreanos, que tal vez lo han escuchado, pero la gente anda sin ropa y no le importa. Así como Dios te trajo al mundo. No es que van a estar así como tu, porque sí, sino que, por ejemplo, al principio del día no se nota tanto, pero cuando ya uno termina el parque de agua y todos están sacando el traje de baño mojado y se duchan y se secan el pelo y todo eso, ahí sí están todos desnudos, caminando normal, secándose el pelo, guardando sus cosas, así que no queden en shock. Les aviso yo desde antes.
Yo solo salí con mi estuche para el agua del teléfono, que podía poner las tarjetas de crédito, entonces solo puse la tarjeta y mi teléfono y tenía la pulserita con la llave y eso fue todo lo que necesité en el día. Y anduve a pata pelada porque era una lata andar con zapatos porque en los inflables te los tenías que poner como debajo para que no salieran volando y todo eso. Así que solo si tienes zapatos de agua, pero además de eso, no importa. Bueno, ya terminaste el día, te vienes a cambiar de vuelta a tu ropa normal. Te digo que hay duchas con jabón y champú. Hay secador de pelo y hay cremas para el cuerpo y para el rostro. También hay bolsas de plástico para poner tu traje de baño mojado, para que te lo puedas llevar a tu casa. Y puedes rentar una toalla, pero no sé cuánto cuesta eso porque yo traje mi propia toalla. Y al terminar, solo cierras tu locker y entregas la llave de vuelta y te vas a tu casa. Listo, sigamos con el video. Y aquí están los horarios de a qué hora cierran los juegos. A las 6, a 6, 6, 6, 6, 7. Ya arrendamos nuestro salvavidas. Salió 8.000 won cada uno. Así que, y los podemos usar todo el día, así que queda bien, porque es obligación para la piscina de olas. Ahí viene, ahí viene. Segundo juego del día, nos hicieron cargar esto por la escalera. Este hay de a 2 y hay de a 1. La fila del de 1 era más corta, pero como estamos las dos juntas, mejor acompañadas. Vamos a comer hamburguesa. Son las 2:30 de la tarde y ya estaban sold out algunas hamburguesas. Así que ténganlo en cuenta. Y todo esto salió 26.500. 26.500. Y solo fue una hamburguesa con papas, una hamburguesa single y 2 bebidas. Opciones para comer. Tienes este restaurante, se llama Melting Soul, que es de hamburguesas. La hamburguesa simple cuesta 9.500 parece, o 9.000, sí, 9.500. Viene solo la hamburguesa, entonces tienes que comprar aparte las papas fritas y aparte la bebida si es que quieres, para que lo tengan en cuenta. Las otras ya se habían sold out, pero la que quedaba de trufas cuesta 14.600 también por ahí. Así que igual hay que gastar para comer. O puedes comprar, venden churros. Venden el corn dog coreano, que es el palito con la salchicha cubierta en masa y frito. Y venden, vi unos que vendían calamar frito, así como en un palito, como un anticucho. Y tteokbokki, pero así como en palito también, como de la calle. Así que eso. Y no se puede entrar con comida al parque, solo agua. Terminamos de almorzar y yo encuentro que la hamburguesa no estaba súper rica, pero estaba para alimentarme,
Pues estaba cansada, tenía hambre, necesitaba energía, así que estuvo bien para eso, pero para nada más. ¡Ahí viene! ¡El salvavidas! No puedes estar ahí porque justo ahí revienta la ola y entonces le revienta el salvavidas encima. Y acá la ola pasa así, sin reventar, hasta que llega a la línea amarilla. Estoy en el 1.8 metros, se supone. Estoy flotando. Por eso necesitas el salvavidas. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡La réplica! Es como una piscina, una cueva. Ah, ahí había un sauna, pero está cerrado. Y este es como un jacuzzi. ¡Ya está lleno! ¡Ah! ¡Alguien piensa en los niños! Pirata embarazado. Este tiene 2. El lado naranjo tiene como esta plataforma y este solo así. Entonces este tiene menos fila. Tenía 20 minutos, el otro tenía 40 minutos. Pero después nos vamos a subir a ese igual. Oh my god. Aquí lo mejor es andar a pata pelada, pero también venden de esos zapatos de agua como tipo calcetín para que por si te molesta mucho pisar como piedritas y cosas en el suelo. No, que no podemos dar vuelta para atrás. Acabo de salir del baño. Quizás dicen, Amanda, ¿por qué me cuentas que acabas de salir del baño? Porque encontré algo muy inteligente. Y es típico que uno va al baño en el parque de agua y uno dice, oh, estoy todo mojado, se me va a quedar pegado el papel confort cuando me seque, todas esas cosas, porque empapado, traje de baño, todo eso. Pero aquí tienen baños inteligentes de esos que tiran chorrito de agua. Entonces, cuando ya terminas de hacer pipí, prendes el chorrito de agua y te tira agua y entonces ya no queda pipí, queda pura agua del chorrito de agua. Entonces no importa si estás todo mojado y te pones el traje de baño. Así que muy inteligente este parque de agua, muy inteligente. No, afírmate y no te... ¡Ah!
¡Emergencia! 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 Esta parte tiene jacuzzi. Siéntate ahí. Vamos a ver cómo ponemos. ¡Duele mucho! ¡Casi me muero! Vamos, es fin del día. Con naso. Si traes tu propio inflable, tu tubo, lo puedes inflar aquí. Así que no te preocupes. Puedes comprar uno en Daiso y traerlo. Al camarín de las mujeres no se puede grabar porque están todos desnudos. Entrevista al final del día. ¿Qué te pareció? Excelente, maravilloso. ¿Lo Hay que recomiendas? venir. Vendría muchas veces más porque es entretenido, es para todas las edades y ¿qué más se podría decir? Es seguro, entre comillas, Sí. se podría decir. Podían venir niños y Había niños chicos, había abuelitos, había parejas, había juegos para uno, había juegos para varios. Aunque mejor en grupo porque hay que esperar en las filas y todo eso. pero como consejo agárrense muy bien de las manillas, por favor, si no van a salir volando. Muy buen consejo. Y así terminó el vlog de Caribbean Bay. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle like, suscribirse, comentar la parte que más les gustó o si tienen alguna duda. Y nos vemos pronto. Chau, chau.